RTP. Vamos ya con nuestro entrevistado, está en la línea, hablaremos sobre lo que ha sido noticia y que tiene dos lecturas, por lo menos. Pedro Montalvo, analista económico, magíster en economía de desarrollo, Flaxo, catedrático de la UDLA. Lo vemos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Qué gusto, ¿Cómo le va? todo muy bien acá en Quito. Me alegra, ya pasaron los chuchaquis de las fiestas. Ya ahí fueron como 4 días intensos. Intensos, de verdad, pero ustedes comenzaron antes de que termine noviembre, una locura esas fiestas. Ok, uno se encuentra con mucha información y hay dos valoraciones por lo menos. Cuando se habla de la inflación baja, se registraron básicamente en 4 productos de la canasta básica. Y inflación significa buen trabajo económico. La otra lectura es si esa deflación obedece a la falta de recursos para poder consumir o quizás algo más grave, que hay una mayor producción o mayor oferta de un producto que tira bajo el precio tener de una economía estos. dolarizada. Sí, sí. Entonces, primero, ¿cuál es su lectura? Yo un poco le anticipo lo que hemos venido leyendo. Le digo nada más que acá ninguno es economista, así que ténganos paciencia. No, más bien encantado y una muy buena contextualización. En realidad, la inflación en lo que se traduce es en el aumento permanente de precios. Pero así como podemos tener aumento permanente de precios, también podemos tener un decrecimiento permanente de precios. Y si bien eso es raro en términos económicos y particularmente macroeconómicos, el Ecuador lo ha vivido. Yo cuando doy clases digo que el Ecuador, cuando uno lee los textos, siempre hay los recuadros dentro del libro de los casos especiales. El Ecuador ha vivido todos los casos especiales, o sea, todos. Cualquier forma difusa, cualquier fenómeno económico que es de aquellos que casi nunca existen, el Ecuador los ha vivido. Y en este caso nosotros hemos presenciado problemas cuando se reduce los precios y también cuando se incrementan de una manera muy acelerada. En este caso, en realidad, desde la implementación de la dolarización en el Ecuador, el aumento de los precios ha venido a ser controlado automáticamente por la herramienta que es la dolarización. Es decir, ninguno de los gobiernos ha tenido que hacer un ejercicio profundo o implementar una política económica para tratar de controlar un problema inflacionario o un problema de incremento de precios. Entonces ahí viene de manera muy adecuada y pertinente su reflexión inicial, porque nosotros podemos presenciar, por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre, un incremento en los precios a nivel de país. ¿Por qué? Por las fechas. Entonces tenemos un tema de estacionalidad. Noviembre, diciembre se vuelca el consumidor a comprar muchos más bienes, muchos más productos y por lo tanto la respuesta del mercado es incrementarlo, ¿sí? Incrementar el precio de esos bienes por una mayor demanda. Y por otro lado, también cuando tenemos esa contracción en términos de la demanda, cuando compramos menos, los precios tienden a bajar, ¿sí? En este caso, lo que estamos evidenciando es básicamente un problema, más que un problema, un elemento cíclico, ¿sí? Economista. De la fluctuación de los precios. Y si se dan cuenta, el Ecuador, desde hace más de 20 años, no hemos tenido un proceso inflacionario que supere los 2 dígitos, y eso es fabuloso. Es decir, nosotros siempre nos mantenemos en un dígito y a nivel regional, siempre estamos entre las economías que están entre las 3, 4 primeras economías que mantienen un control del proceso inflacionario, y eso es gracias a la dolarización. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Si bien el día de hoy hemos tenido una pequeña contracción en términos del tema inflacionario, esto no quiere decir que no se incrementen los precios. Esto quiere decir que el incremento de los precios se mantiene, pero el ritmo al cual se han incrementado es menor, ¿sí? Que son dos cosas distintas. La inflación no necesariamente es mala, sobre todo cuando tenemos estos procesos pequeños, ¿no? Que son controlables. Cuando la inflación tiene una afectación en la economía, cuando el incremento de precios, digamos que tiene una escalada muy rápida y de manera muy abrupta e incremental, ¿sí?
Cuando nosotros Economista, estuvimos... deje que lo detengamos un poquitito nada más ahí para poder compartir un par de preguntas más. ¿Está bien, Andrés? Sí, economista, muy buenos días. Respecto a lo que usted menciona, y sobre todo tomando en consideración que Ecuador como país carece pues de un manejo, digamos, autónomo de una política monetaria, abstrayéndonos de los gobiernos que han estado, ¿qué tanto podríamos responsabilizar a la dolarización como el principal causante de mantener, digamos, controlada la inflación en estos últimos años? Es el instrumento que controla la inflación. Es decir, la dolarización es la herramienta que nos ha permitido a nosotros tener sobre todo el problema de la inflación controlado. No existe otro instrumento, ¿sí? Y ahí vengo justamente a un tema histórico, por ejemplo. Aquellos de nosotros que tenemos memorias en sucres, podremos recordar que en algún momento el sucre se empezó a escalar de una manera muy rápida, ¿sí? El precio de los bienes en sucres se empezaron a escalar y llegaron a un punto que bordearon el 100%. ¿Qué implica esto en términos, digamos que para cualquier ciudadano? Si es que yo tengo, por ejemplo, el día de hoy un arrendamiento de $400, ¿sí? Al mes siguiente, ese arriendo está en $800, pero el salario no ha incrementado. Ujú. Entonces, ese es el efecto perverso de la inflación, que me quita poder adquisitivo, ¿sí? Y en el momento en que nosotros nos trasladamos de los sucres a los dólares, perdimos la posibilidad de imprimir dinero y esa impresión de dinero tiene un efecto Mm. en el mediano plazo de empujar al incremento de precios y por lo tanto el tema de la inflación. El día de hoy, dado que nosotros no tenemos la capacidad de imprimir dólares, ¿sí? Perdimos esta capacidad de política monetaria, como bien usted lo marca, entonces automáticamente la herramienta que controla el proceso inflacionario es la dolarización, Ya, ¿sí? Más allá de episodios puntuales, como por ejemplo temas de escasez. Yo tengo, digamos, en el paro. En el paro se interrumpe el acceso, la llegada de bienes, por lo tanto, los pocos bienes que quedan incrementan su valor. Economista, para mí es una ciencia social lo que ustedes conocen, lo que es la economía, y no se puede sin ver otros elementos o sucesos. Usted menciona uno que es el paro con su efecto económico, pero hubo otros, eliminación del subsidio que se pensaba iba a disparar los precios. Otro, entrega de bonos un poco para equiparar la situación, o por el otro lado, incentivos económicos al agricultor. ¿Qué tanto de lo que le estoy diciendo suma a que las cifras den los resultados de una economía real, no basada en momentos o decisiones políticas y económicas solamente, economista? Buena reflexión. A ver, si bien son temas puntuales los que estamos conversando, Ujú. ¿sí? Digamos que tiene un efecto nuevamente de características estacionales, ¿sí? Eh, Detrás de eso tenemos otro tipo de variables que influyen directamente en la capacidad de compra y por lo tanto en el efecto que podríamos tener en los precios. Le voy a dar uno de ellos, las remesas. Las remesas en el país, el segundo trimestre de este año, representaron cerca de $2.000 millones y se estima cerrar ahora en diciembre con un flujo de $8.000 millones. Son un montón de ceros. Para contextualizar, más o menos el presupuesto del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bordea los 7.000 millones. Entonces, si nosotros tenemos este efecto de las remesas de $8.000 millones, eso sí tiene una presión importante sobre el tema de la capacidad de compra, sobre el poder de compra de los ciudadanos y por lo tanto sobre los efectos de precios, ¿sí? Ahora, en este otro tipo de ejercicios en los cuales nosotros recurrimos a cierto tipo de instrumentos puntuales con efectos nuevamente puntuales, lo que vamos a tener es justamente tal vez un incremento o una reducción de precios estacional en un mes, ¿sí? Y de ahí se diluye el efecto. Mientras que, por ejemplo, en términos de las remesas,
ese efecto permanece a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros le estamos inyectando recursos a los hogares ecuatorianos y los hogares ecuatorianos, ¿cómo reaccionan? Saliendo a comprar. Y solo Economista, para redondear ahí la idea, el incremento que ha tenido en términos del Producto Interno Bruto en este año del país, es decir, el pastel ha crecido y el puntal fundamental de eso está el consumo y detrás del consumo, remesas. sí, y justo toca un tema interesantísimo porque hablando del Producto Interno Bruto se habla también de los crecimientos exponenciales que deberíamos tener, sobre todo para generar fuentes de empleo, formales, aumentar productividad y por ende pues que esto genere un efecto de cascadeo al resto de la economía. Cuando se habla de estos 5 puntos, economistas, que es a lo que aspiran, 5 o 6 puntos del PIB, ¿cuáles serían estos primeros flancos por donde podría entrar? Porque estamos hablando de más de ¿qué inversiones de 10.000 millones de dólares aproximadamente que puedan traducirse en ese crecimiento. A ver, cuando nosotros hablamos de este pastel que representa el Producto Interno Bruto del Ecuador, que es cuánto genera en términos de bienes y servicios finales una economía en un momento determinado valorado en una moneda, en nuestro caso el dólar, ¿sí? La idea es que este pastel a lo largo del tiempo crezca, Ujú. ¿sí? Y para eso nosotros tenemos dos tipos de instrumento. Un instrumento que es de corto plazo, ¿sí? Que atiende a los problemas del día de hoy, del día de mañana, ¿sí? Que tenga un proceso inflacionario o deflacionario. ¿Cómo respondo a eso? Eso es el corto plazo. Pero tal vez si nos ubicamos, por ejemplo, en el año 2000 y decimos, ¿cómo lo vemos al Ecuador en el año 2025? ¿Y qué tipo de políticas podemos implementar para llegar a ese puntal? Ahí estamos hablando de este crecimiento en el tiempo. Y hay algunas economías que sí piensan así, a tal punto que incluyen dentro de su constitución, ni siquiera dentro del amparo de las leyes, dentro de su constitución, la necesidad de estipular políticas de largo plazo. ¿Por qué hago este breve contexto? Porque nosotros lamentablemente no tenemos políticas de largo plazo. Primer trimestre hemos crecido, de este año hemos crecido un 3,4, segundo trimestre un 4,3. Pero eso no nos garantiza que el próximo año tengamos un crecimiento de 3 puntos porcentuales. Tenemos una economía que es extremadamente vulnerable, no solo a los fenómenos externos, sino no tenemos asideros sobre los cuales tenemos que remarcar y fortalecer al interior, ¿sí? Tenemos un consumo que ha reaccionado, que está muy bien. Tenemos unas exportaciones que han roto Récords. barreras Ujú. históricas. El camarón ha destronado a nuestro principal exportador, que era el petróleo, ¿sí? Y el día de hoy el camarón es una de las principales fuentes de ingreso de dólares desde el extranjero hasta acá, tomando en cuenta que en la dolarización nosotros no podemos producir dólares. Entonces las remesas se convierten en una de estas fuentes de ingreso de dólares y el segundo actor fundamental son las exportaciones, ¿sí? Entonces ahí viene las preguntas de cómo estimulamos, por ejemplo, el tema de exportaciones para fortalecer este esquema productivo. Y me voy un poco hacia su pregunta, ¿cómo manejamos este potencial crecimiento para no solo el año siguiente, sino volviendo a esta reflexión de crecimiento económico de aquí a 5, 10, 15 años, que eso es fundamental? Y ahí tiene el país retos importantes. Y voy a hacer una pequeña analogía. Cuando nosotros vemos países que han crecido en el tiempo, muchos de ellos no han crecido ni al 5, ni al 6, ni al 10%, ni al 15%, que son cifras muy altas. Los Estados Unidos en los últimos 100 años ha crecido al 2% anual, Ya. pero ha crecido y ha mantenido ese crecimiento durante 100 años. ¿Y dónde está el día de hoy los Estados Unidos? Nosotros lo vemos, ¿sí? Nosotros en los últimos 7 años crecemos un año, después decrecemos del siguiente. Crecemos un año, decrecemos del siguiente. Por ejemplo, en este año se prevé un crecimiento de 3 puntos porcentuales, pero el año pasado decrecimos 2 puntos porcentuales. Economista, ¿tiene algo que ver, y con esto para ir cerrando la entrevista y agradecerle, por supuesto, que los Estados Unidos pueda tener esa tendencia de crecimiento porque pueden autoimprimirse salvavidas económicos? En realidad ahí tenemos procesos estructurales que te Ok, permiten tener un crecimiento importante. Es ok. decir, si bien tenemos una política fiscal y monetaria,
también tenemos políticas desde el lado de la oferta. Por ejemplo, el tema de la tecnología impulsa el crecimiento de los países, pero adicionalmente reduce el tema de los precios. Entonces es una política muy interesante. Y ese tipo de ejercicios son los cuales nosotros deberíamos ir pensando en términos de mediano y largo aliento. Economista, le agradecemos por haber estado con nosotros. Que siga disfrutando de Quito. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo igual. RTP